Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos con toda clase de bendición. Les habla el predicador Javier Tosto desde Buenos Aires, Argentina. Y aquí estamos otra vez con este programa de Staff de la Gracia. Pero bueno, estamos transmitiendo en el perfil, obviamente, de nuestro hermano, ¿sí? Pastor Jonardo. Y hoy queremos estar hablando de un tema que es trascendencial, un tema que quizás a veces se malinterpreta, ¿no? Que es Dios manda terremotos, Dios manda caos, Dios es un Dios de caos, Dios es un Dios de destrucción. Bueno, estos temas vamos a estar hablando hoy y quiero obviamente saludar a todos nuestros hermanos que se van a estar conectando, aquellos que ya están conectados, que nos puedan dejar su mensaje y también ver qué piensa ustedes, qué piensa usted. Dios es un Dios de destrucción, Dios es un Dios de caos. Dios es un Dios que envía terremotos, que envía diluvios, que envía caos a los hijos, ¿sí? Es la desobediencia de los hombres que causa lo peor de nuestro Papá Dios. Todas estas cositas vamos a estar hablando hoy en este día. Pero bueno, no estoy solo. Aquí estamos con el pastor. Bueno, estoy con dos venezolanos, ¿sí? Son 2 contra 1 hoy, como el mundial. Pero no, mi corazón está, hay parte de mi corazón, la tercer parte de mi corazón está en Venezuela. Y bueno, quiero que también se presente, obviamente, Pastor Jonardo. Sí, bendecido, Pastor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amados. Gracias y paz, saludos. Bueno, aquí gozoso porque en medio de las circunstancias, el apóstol Pablo decía que debemos tener un gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos al Cristo que vive en nuestra vida. Tenemos a ese Cristo que salva, ese Cristo que está con nosotros constantemente, envía su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos reconfortados en medio de las circunstancias. A pesar de la situación, yo estoy en la ciudad de Puerto La Cruz, 3-4 horas de carretera a la ciudad de Caracas, pero mi corazón como caraqueño está allá también. En La Guaira tuve familia que también perdió sus cosas materiales, familiares que en algún momento conocía y no conocí, también fallecieron algunos, y entonces tenemos ese corazón chiquito, triste por toda esta situación que ha sobrevenido en medio de este caos. La Iglesia Misionera Impacto de Gracia está activa junto con el Concilio Internacional de Iglesias Misioneras y con otros hermanos a nivel de Latinoamérica que han dado su aporte y hemos podido enviar ayuda hasta La Guaira por medio del pastor Sergio Soto de Fe, nuestro póster está de la Gracia. Hoy está de permiso, está de mundial, bueno, aunque perdió México, creo. Está de permiso, está haciéndole mantenimiento a su vehículo, pero sabemos que Él está con nosotros, Él ayuda con ese corazón alegre para dar y ofrendar a la obra del Señor. Y en medio de cualquier situación, tribulación y falta de provisión, el Señor lo ha usado a él para bendecir a algunas familias, a otras familias en medio de esta situación. Está conmigo la pastora Roxy. Pastora Roxy, saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones, queridos pastores. Bueno, estamos por acá para compartir este hermoso tema con aquellas personas que nos puedan escuchar, que puedan pasar por allí conectándose. Soy la pastora Roxy de Guevara, activos con la Iglesia Misionera de Jesucristo, unidos al Concilio Internacional de Iglesias Misioneras de Jesucristo. Ahorita con un poco de lluvia, a pesar de todo lo que pasó desde el 24 de junio del 2017, pues el día de hoy también está lloviendo, las personas están a la expectativa
de muchas de las cosas que pueden estar cambiando, los sismos, los movimientos de la tierra que aún no han cesado. Algunas personas, pues, como ya el mundo, porque eso es algo que pasó y no es no solamente una noticia nacional, sino que se ha convertido en una noticia internacional, como lo expresaba el pastor Javier, que él se siente también condolido con muchas de las cosas que están aconteciendo acá. Y pues creo que así como está el pastor Javier, están muchos también en el extranjero viendo de lo que aconteció acá y conmovidos con las muertes, con las pérdidas, con los damnificados, y que esto solamente es un preámbulo y que esto está empezando apenas, y que bueno, es que es un antes y un después de lo que puede estar viviendo hoy en día Venezuela, pero sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, que Dios en ningún momento nos va a desamparar y que en, todo es momentáneo, incluso nuestra estadía aquí en la tierra también es momentánea. Y bueno, uniéndonos en oración para que Dios fortalezca a esas familias que quedaron pues con esa pérdida, que es algo que las palabras no pueden explicar, porque el simple hecho de ver imágenes, videos y testimonios, que el que no pueda estar acá cerca de la zona, pues no está tan sensible como el que lo vive, lo palpa, o cualquier periodista, cualquier persona que pueda tan siquiera acercarse a dar tan siquiera un litro de agua, pues eso sensibiliza aún más aún nuestros corazones, el escuchar y ver todo este tipo de circunstancias. Más aún así tenemos la fe de que algunas personas seguirán siendo rescatadas, porque hasta el día de hoy pude visualizar pues en las noticias de que todavía hay personas bajo los escombros esperando ser rescatadas. Es decir, que la fe mueve montañas, y la fe de esas personas que están en esos escombros pues está moviendo a muchas de las personas de que no han desistido para seguir excavando allí y seguir trayendo esa luz, como se dice allí, que ellos están atrapados entre escombros. Y el día de hoy, pues para compartir juntos y en armonía lo que es la palabra de Dios y este hermoso tema que vamos a estar compartiendo por acá. Amén, amén. Así es. Bueno, de que sí, vamos a estar orando por cada hermano, por cada... ¿Alguien puede, no sé quién está con el micrófono? Ahí estamos. Creo que como familia en Cristo debemos estar orando por aquellas personas. Obviamente que sentimos, como te decía hace rato, no les decía a ambos, sentimos obviamente el dolor, porque Dios no te hace insensible al padecimiento de la otra persona. Hace un poco tiempo hablaba con un hermano mío, también de Colombia, ¿no? Que tuvo una pérdida de un ser querido, y verdaderamente uno lo siente, y ustedes me dirán, pero Javi, ¿no lo conoces? O sea, personalmente, él vive a miles de kilómetros de donde vivís vos, y hemos hablado quizás no todos los días, pero tuvimos alguna que otra charla y lo llamé y le decía, porque sentía obviamente el dolor que él estaba padeciendo, aunque él estaba fuerte, aunque él quizás estaba parado firme, y está, y sigue, gloria a Dios, porque sigue firme, ¿no? En la palabra, firme en Cristo Jesús. Pero uno obviamente como hermano, uno se compadece también, ¿no? No sé si la palabra compadecer sería la más grata, perdón, si quizás no es la más, pero es uno, la palabra de Dios es que tenemos que soportarnos, ¿no? Consolarnos, ayudarnos
unos a los otros, fortalecernos unos a los otros. Y yo creo que esta enseñanza que vamos a estar dando hoy va a ayudar a quitar algunos estereotipos de informaciones que tenemos mentalmente acerca de este asunto. ¿Por qué? Porque tal como el post dice ahí, ¿no? El dilema del castigo, ¿dónde quedó la obra de la cruz? Mayormente la iglesia tiende siempre a echar la culpa al hombre por las causas que padecemos en este mundo, y también obviamente echa la culpa a Dios porque es Dios quien envía, ¿sí? Envía el castigo hacia los hombres por quizás ser entre comillas, por favor, un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, un pueblo, sí, idólatra, ¿no? Como quien dice. Bueno, justo está llegando mi hijo y los perros se alborotan. Deme un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, bien. Disculpe, estamos en vivo. Siempre pasan estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces la mentalidad, yo siempre digo, ¿no? Que no tengamos, la palabra de Dios dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿no? Romanos capítulo 12, ¿no? Habla de eso, dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que se nos ha sido repartida a cada uno de nosotros. Eso lo puede encontrar en Romanos capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿sí? Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Bien, el tema es que el hombre tiende siempre a pensar más de lo que tiene que pensar, o piensa menos de lo que tiene que pensar. En este caso, a veces tratamos de nosotros mismos sacar nuestras propias conclusiones acerca de lo que podemos estar pasando alrededor o pasando en este periodo donde vivimos en el mundo. Entonces, todo lo vemos desde un lente apocalíptico, como le decía hace un ratito fuera del aire, todo lo vemos desde el lente del castigo, todo lo vemos desde el lente de la venida de Cristo, que obviamente, y me hago cargo, yo creo en la venida de Cristo, sé que Cristo va a venir, ¿sí? Pero Cristo no va a traer dolor, ¿sí? No va a traer dolor a sus hijos, no va a traer dolor a sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos guardados en Cristo, vivimos en Él. Si usted ve en el libro de Efesios, habla de la palabra, siempre está ahí un conjugado, ¿no? Un verbo, ¿sí? Que habla, que señala obviamente a Cristo, que es la palabra em. No es una palabra, un verbo, es un modificador, ¿no? Que nos indica, un indicador, es la palabra em, que nos trata a nosotros de que estamos en el mismo. Por ejemplo, la pastora Rosy y el pastor Leonardo se encuentran en Venezuela. Esa palabra en está dando una indicación, ¿verdad? Está indicando dónde se encuentran. Lo mismo yo, estoy en Argentina. Bien, si usted ve el libro de Efesios capítulo 1, fíjese que siempre Pablo habla de la palabra en Cristo, siempre. Bendito, usted lo puede leer luego, tarea para el hogar, pero puede hablar de esa manera. Entonces, al estar en Cristo, estamos guardados de todo lo malo que pueda llegar a pasar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto, Javier, con lo que ha pasado en Venezuela, o con lo que pasa quizás en África, o con lo que pasa en otros países? ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, no es solamente que la gente se enfoca en lo que pasó en Venezuela a causa de un terremoto, sino que lo que pasó con el tsunami en Filipinas, con lo que pasó no sé, en algún volcán, en algún país de Centroamérica, con lo que pasa en tal lugar, y entonces empezamos a calcular mentalmente, sacar cálculos mentales, ¿sí? Que están totalmente fuera de lo que la palabra de Dios dice. Entonces decimos, bueno, bien, aquí es el hombre quien está fallando a Dios, por eso Dios es el que envía, ¿no? Dios es el que envía mortandad, podemos decir, terremoto, diluvio, inundaciones, para que la gente
vuelva a Dios. Y esa no es la manera que Dios trabaja. Esa no es la manera de que Dios opera. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Su carácter, ¿sí? Indica que Dios es amor. Dios no puede ser otra cosa que no sea amor. Yo no puedo demostrar amor si maltrato a alguno de mis hijos. Yo no puedo demostrar amor si castigo con crueldad, porque una cosa es dar una corrección a mi hijo cuando se porta mal, porque obviamente pasa, que le decimos no se hace esto, pero no castigo con crueldad, sino que enseño. Dios es amor y Dios como papá cuida de todos nosotros. Eso es lo que por lo menos Jesucristo vino y enseñó. No sé lo que las personas han leído, no sé lo que a quienes las personas hoy han escuchado. Quizás asemeja así con la historia de Job, cuando dan una mala interpretación también a la historia de Job, que dicen que Dios quita, que Dios le quitó el ganado, que Dios le quitó la familia, que Dios le quitó los hijos, le quitó la esposa, le quitó todo, ¿no? Hasta dejarlo en la miseria para que él, como que... Y encima muestra, ¿no? Como que obviamente Job era un hombre muy fiel a Dios. Y claro, Satanás tenía que tocar el corazón o quería arruinarle la vida a Job. Y entonces se acerca delante de Dios y dice a Dios, déjame que yo le voy a tocar lo que a él más le duele y él te va a negar, ¿no? Como que si ellos dos trabajarían juntos, ¿no? El diablo con Dios trabajarían juntos para ver qué deciden sus hijos, el hijo, ¿no? ¿Qué deciden? No, perdón, sus hijos no, porque estaría involucrando al diablo como padre. ¿Qué deciden en la humanidad? ¿No? Es como que yo y mi esposa, perdón, yo, el burro por delante, mi esposa y yo, estaríamos compitiendo a ver quién de nuestros tres hijos o de los tres hijos nos ama más o no, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo a quién te lo doy y claro, y si eligen no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando eran, Noah, por ejemplo, era chiquito, ahora el más chiquito, ¿no? Que más lo recordamos. Pero nosotros cuando decíamos, vení con papá, yo le hacía, ¿no? Él le levantaba los brazos, ¿no? Vení con papá, vení con papá. Y a Estela del otro lado decía, no, vení con mamá, le decía. Entonces Noah se quedaba entre medio de los dos diciendo, ¿para dónde voy? ¿No? ¿Para dónde voy? ¿Para acá o para allá? Entonces como que estaría esperando que si se va con la mamá, papá lo va a castigar, ¿no? Entonces vemos de esa manera, como una figura de esa manera, ¿no? La historia de Job, por ejemplo. Y le decimos, bueno, es lo que pasa hoy por hoy con la humanidad que está siendo influenciada por el diablo, la humanidad que está siendo influenciada por Satanás, un mundo que está caído, con un sistema caído. Entonces Dios tiene que castigar la crueldad de los hombres con catástrofes mundiales, con catástrofes climáticas. Y, amado, yo quiero que usted entienda que según el profeta Isaías, cuando Dios les mostró lo que Cristo iba a ser mucho más adelante de él dijo que el castigo, escucha, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. El castigo por causa del pecado cayó sobre Cristo. Dios no puede castigar a nadie porque todo el castigo de toda la humanidad recayó en Cristo. Él tomó nuestro lugar.
Él tomó nuestra vida, nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado. Él recibió el castigo. Me acuerdo, y ya los dejo a ustedes, pastores, por favor, pero esta intro es media larga, pero yo me acuerdo cuando comenzó la pandemia, allá año 2021, pues ya me olvidé, pero cuando comenzó la pandemia, donde prendía la radio, donde prendía la televisión, donde abrías Instagram, Facebook, TikTok o lo que fuese, todo el mundo eran anunciadores de maldiciones. Se escuchaban los anunciadores, los predicadores de las malas noticias. Y el evangelio son buenas noticias. Jesús dijo, ¿no? Que él fue enviado para dar buenas noticias a los ciegos, a los pobres, a los quebrantados. Él vino a dar buena noticia a los enfermos. Él vino a dar buena noticia. Pero yo recuerdo de que en plena pandemia todos eran profetas de maldiciones. Todos conocían el dedo de Dios. Todos conocían la uña de Dios. Todos eran, como digo siempre, San Pedro. Todos eran San Pedro, ¿no? Aquí la Iglesia Católica siempre puso, o por lo menos cuando yo escuchaba, ¿no? Mi abuela escuchaba que decía, San Pedro está en la puerta del cielo. Y cuando viene una persona que ha fallecido, decía mi abuela, San Pedro está ahí con un libro y le empieza a decir a la persona qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Y él decide quién entra y quién no. Entonces digo yo, todos usan el dedo de San Pedro. Todos se creen. Entonces ahí decimos, bueno, pasó tal cosa porque tal persona hizo tal cosa, porque tal país hizo tal cosa, porque tal gobierno hizo tal cosa, no porque si es un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, no, lo que pasa es que la derecha es de Dios y la izquierda es del diablo. ¿Y quién te dijo eso? Yo soy zurdo. Yo soy zurdo, escribo con la zurda. Yo soy izquierdo. Entonces el pastor Leonardo también. Entonces que el pastor Leonardo y yo somos hijos del diablo, por ser izquierdo, zurdo. No, lo que pasa es que defienden los derechos del LGTBI, defienden los derechos de los homosexuales. Y claro, y a ver, no pueden salir y pegarle un tiro en la cabeza a cada uno que no crea de la misma manera que vos creas. ¿Verdad? Entonces todo lo ven de esa manera, todo lo ven desde el diablo, todo lo ven desde que el hombre está en pecado, todo lo ven, y todo lo que pasa, si el cielo se oscurece porque se oscurece, si el cielo se pone rojo, ¿no? Como pusieron ahora un video que no sé si es verdad o no, pero el cielo se tiñó de rojo, el mar se tiñó de rojo, todo hay. Está pasando como en la época de Egipto, como Moisés, está pasando. Si la luna llena, si la luna está rojiza, si hay un eclipse de sol, todo lo ven desde el castigo. ¿Saben por qué? Porque no entienden y no han entendido que la paga del pecado, que la paga que en toda la humanidad se merecía, que recayó en Cristo. Cristo, escucha, Cristo ya sanó la tierra. Cristo, por medio de su sacrificio, ya sanó la tierra. Cristo ya te perdonó de los pecados. Cristo ya te lavó de los pecados. Por eso esto es importante y me encantaría obviamente que los hermanos que estén conectados nos pongan ahí qué es lo que usted piensa acerca de este tema. El dilema del castigo, ¿dónde quedó la obra de la cruz? ¿Dios es causante de todo lo que está pasando en la humanidad, pastores?
No sé quién de los dos, Pastora Rosy o Pastor Leonardo. La dama primero. Gracias, pastor, qué amable. No esperaba menos. Bueno, pastor, evidentemente hay algo que debemos entender, como lo decía, o como lo dice el pastor Javier, que la paga del pecado es muerte. Y Dios no envía nada de eso al mundo. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la vida eterna y al arrepentimiento. Por eso Dios se hizo verbo, envió a su Hijo unigénito a morir aquí por ustedes, por mí, por mi familia, por mi generación. Ahora, claro, hay una serie de palabras o de creencias que se corre al respecto de lo que pasó en la cruz. Evidentemente hubo una muerte y Cristo venció a Satanás. La palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Cristo y él encegueció el entendimiento de muchos y por eso muchos no han entendido lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora bien, cuando nosotros hacemos cosas, evidentemente, vamos a poner un ejemplo, si mi hijo hace algo acá en casa y hace algo incorrecto o hace algo indebido, como lo mencionaba el pastor Javier, no es que yo lo voy a matar, pero sí lo voy a enseñar, lo voy a corregir para que él pueda ser perfeccionado en lo que está haciendo. Y eso lo vivimos diariamente en nuestros trabajos, en nuestras labores. Como hijos lo venimos desarrollando y a lo largo de nuestra vida lo podemos desarrollar también en la palabra de Dios, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos perfeccionados al varón perfecto, para llegar a una estatura perfecta, ¿sí? Y entonces esto lo que nos llama a nosotros, a lo que tenemos arraigado aquí, que es la palabra de Dios, es a perfeccionarnos en sus estatutos y mandamientos, que evidentemente no podemos llegar a cumplirlo todo, pero para eso está Cristo. Amén. Para que nos mantengamos firmes en Él y podamos saber de que esa obra que hizo Él no fue en vano, fue para llegar al reino de Dios, porque hay un solo camino, una sola verdad, y la vida es Él. Mediante ese camino es que nosotros podemos llegar. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no soy yo, no son ustedes. La verdad es Cristo. Amén. Y mientras que nos mantengamos en esa unidad y en esa visión, vamos a llegar allí, porque si Cristo no hubiese venido, no hubiese un camino, no hubiese una apertura debido a la perversidad. Que hay una perversidad, que hubo una mortandad, porque sí la hubo, pero fue a raíz del pecado, y eso lo relata la Biblia, que nos separó. De hecho, Adán en su momento, cuando pecó, cuando tomó del árbol, cuando comió, cuando Eva le dio, hubo una separación, hubo una división, pero Cristo vino a darnos, por eso es que dice que tenemos entrada libre, no hay horario, no hay, ahorita no hay nadie, no hay intermediario, el único intermediario es Cristo, por eso yo puedo orar, interceder en el momento que sea propicio. Por eso su palabra dice que debemos orar, interceder en todo momento, que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado. Es decir, mis oraciones y mis rogativos tienen que ser en todo tiempo para que cuando Él venga me haya haciendo todas las cosas de las que Él nos dejó acá en la tierra. Y eso es algo evidente, porque si no, nadie pudiese ser salvo. Todos tuviéramos condenación. Y cuando Cristo vino allí a la cruz, pues fue evidente la obra que él tuvo allí. Ahora la opinión de usted, Pastor Leonardo, queremos escucharlo. Bueno, yo voy a partir de esta manera. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, decía el pastor Sergio, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y evidentemente
todo este tiempo que hemos estado escuchando, viendo, mirando, todas las redes sociales, que si el pueblo que falleció en La Guaira y en otros lugares, porque no nada más se enfoca en este suceso, sino a nivel mundial. Es clavar el dedo en una llaga que todos sabemos. La palabra es correcta y clara. La palabra dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, evidentemente. Si todos estamos destituidos, yo voy a poner un ejemplo, mi hijo, el hijo del pastor Sergio, Matías, aunque nosotros los veamos como unos niños chiquiticos, están destituidos de la gloria de Dios porque no conocen todavía de Cristo en su corazón como persona para decir que lo ha recibido eternamente. Y entonces empieza un proceso de formación, de guía, de guianza, para que ellos puedan ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Un niño hoy en día chiquitico, parte de lo que es la desobediencia del hombre por medio de Adán, viene el ego, tantas cosas. Vamos a poner un ejemplo. Un niño puede hoy en día experimentar chiquitico maldad desde que es criatura. Y tú como padre, y yo como padre, nunca le enseñamos ese tipo de gestos. Ya ellos vienen inherentes a esa, en su propia naturaleza, en su ADN. ¿Qué ocurre? Dice la palabra que debemos de creer para llegar a ver al Cristo. Debemos de tener fe para ser salvos de una vez y para siempre. Y es un proceso que la gente hay que ir enseñando dentro de nuestras congregaciones. ¿Para qué? Para que podamos entender, porque no podemos llegar y tirar una varita mágica y empezar como en tiempos de Elías. El profeta Elías y uno busca y rebusca y empieza a analizar la palabra en el libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes 19, habla de un silbo apacible y habla de que el Señor viene, que él escucha un temblor, pero ahí no estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa hoy con lo que ocurre en esta tierra? Que ocurre un terremoto, entonces ahí empieza la gente a buscar, ahí está Dios castigando al pueblo. Ahí está Dios metiendo su mano para fulminar a esa gente. Entonces ocurre otra cosa, hubo una fuerte tempestad, pero la palabra dice, ahí tampoco estaba Dios. Y después hubo una fuerte ventolera, y dice la palabra, ahí tampoco estaba Dios, o Jehová, como quiera llamarle la traducción que se amolde a su Biblia. Entonces, si la palabra me dice que en esos momentos Dios no estaba ahí, porque yo puedo hoy opinar y decir en este momento que el Dios que nosotros conocemos, que es un Dios, dice la palabra, que es de amor, por eso que dice, de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su único hijo a morir en la cruz para la salvación de todos nosotros, podemos afirmar que Dios está en medio de toda esa tragedia. Sí, el Señor está en medio de toda esa tragedia, pero ¿para qué? Para consolar a todas las personas que están por medio de ¿qué? De Cristo Jesús. Y yo soy he estado muy activo todos estos días, tanto en el trabajo como en las redes sociales y en muchos otros sitios, porque hay personas, y yo lo digo que voy a ser responsable en lo que yo voy a emitir. Hay personas que hoy se dedican simple y llanamente a emitir un juicio castigador que no les corresponde a emitirlo. Por lo menos, si usted analiza el mensaje que dio este niño y usted busca, indaga y estalquea su historia, y usted verá que lo que está hablando él son cosas que vienen inherentes a que otra persona está instruyendo o diciéndole que lo diga. Porque yo no puedo decir, o el pastor Sergio, o la pastora Roxy, yo soy el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Ya vino un solo Cordero de Dios. Entonces, debemos estar pendientes para afirmar y reafirmar algo que no es bíblico.
Hay otra pastora que es muy, mira, es tan caretable, digo yo, disculpe la expresión, que ella afirma que todo lo que está ocurriendo, y es venezolana, que todo lo que está ocurriendo es un castigo tan divino y tan severo que aún todavía yo no le he visto que ha publicado o decir, yo estoy llorando por cada una de las almas que se perdió. Yo no estoy llorando, yo estoy llorando por la destrucción de las personas. Sino todavía sigue mandando juicios. Ella en su anuncio decía que venía un castigo severo para el estado Zulia, que venía un castigo severo para el estado de Trujillo y cosas, hasta el punto de que hoy publicó que viene un castigo para un presidente anónimo. Oye, entonces tú tienes que estar pendiente y analizar todo lo que dice para poder emitir una opinión. Y eso, creo, mi esposa es la que tiene el versículo en la mano. Hay personas que se dedican, ya me acordé. El tiempo de Saúl. El tiempo de Saúl en su último día, él consulta al oráculo y se va a que le afirmase si él iba a ganar la guerra. El oráculo le dice que él no va a ganar la guerra, que él la va a perder. Entonces, hay personas que se dedican simple y llanamente a escuchar este tipo de mensajes, a escuchar este tipo de personas, y aunque la Biblia te lo advierte, te lo instruye, toman que es palabra de Dios cuando la palabra de Dios nunca dice que fue eso en realidad. La misma Biblia lo dice, el profeta Elías sacó de donde no estaba y decía que Dios nunca estaba en la tormenta, nunca Dios estaba en el terremoto y nunca Dios estaba en medio de la tempestad esa tan fuerte que él creía, sino que él encontró a Dios en medio de un silbo apacible. ¿Cuánto Dios no habla a tu corazón en los momentos más tranquilos, en los momentos más apacibles de tu vida, para que tú vengas hoy en día y puedas decir a estas personas que necesitan de Dios? Ciertamente, muchas personas se perdieron, muchas almas que no fueron rescatadas, porque simple y llanamente no puedo decir que a esta persona que falleció, lamentándolo mucho, murió y no conoció de Cristo. Pero hay personas, tanto de los que fallecieron y los que tienen problemas que quedaron damnificados, que son cristianos, y entonces, ¿dónde está el Dios al que él le cree? Al que ellos le creyeron. Entonces, por eso es que siempre va a crear ese gran dilema. Si el Dios que castiga, que el Dios esto, muchas personas, decía el pastor Sergio, muchas personas atribuyen a sus enfermedades a que Dios le está pasando factura, como lo escuché yo el día de hoy. El Señor está metiéndole hachazo a esa gente para que no sean tan pecadores. Mi hermano, no hay tan pecador como nosotros todos juntos. Aún nosotros caminando, tú siendo santo y siendo pastor, siendo líder de una congregación, tú en tu pensamiento puedes estar pecando. Decir una mala palabra. Mira, no hay tan pecado tan tremendo cuando dice la palabra que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú mismo no puedes amar a tu propio hermano, al prójimo que está al lado tuyo. No, yo no quiero a ese hermano, no, mi hermano, no, hay que tenerlo de lejito. Entonces no demuestras amor, entonces estás cometiendo algún tipo de pecado. Entonces, ¿qué pecado más profundo puede cometer a esas personas que no están aquí? Si Dios dice Juan 3:16 que ama al mundo. Entonces, Pastor Sergio, Pastor Javier. Es la cuarta vez que me dijiste Sergio. Las conté, ¿eh? Ahora, Dios te va a castigar. Sí, yo creo que la gente ama, la iglesia religiosa ama a un Dios castigador. Necesita un Dios que lo corrija con vara, ¿sí? Que ponga de tal manera a prueba a los hijos, a punto de incluso de poder entregar la vida de sus seres queridos para ver cuán fiel son delante de Dios. Eso es lo que busca la religión. ¿Por qué? Porque la religión siempre está enfocada en uno. ¿En qué puedo yo ofrecerle a Dios?
¿no? Y el Evangelio presenta a Cristo como el todos y en todos. La religión dice, tienes que tú hacer, tú decir, tú congregar, tú tienes que predicar, o vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que esforzarte, ser un hombre valiente, ¿no? Vos tenés que entregar aún todo lo que tengas, todo lo que vos tengas al alcance de tu mano para ver si puede ser aprobado por Dios. Eso es lo que pide la religión. Por eso la religión dice, por causa del pecado de la humanidad, pasa lo que está pasando, ¿no? Por causa, es cuando de repente, antes se escuchaba, ahora no tanto, porque bueno, ya no se puede hablar de unos temas tan libremente, ¿no? Pero antes te decían, nacía un niño en la familia con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? O con ¿cómo es? TDAH, ¿cómo se llama? TDAH, ahí me corrigen, ¿no? Con autismo. Enseguida decían, el pecado del padre pasó al hijo, ¿no? El pecado de los padres, ¿no? Pasó al hijo. Un poquito como los judíos, ¿no? Como los discípulos judíos, obviamente, con mentalidad judía, que estaban alrededor de Jesús, esos 12 personas que estuvieron alrededor de Jesús, dijeron cuando bajaron del techo a un hombre enfermo, ¿no? En un lecho, y lo bajaban, ¿no? Y le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre esté así? ¿Quién fue el que pecó, no? Siempre buscando la quinta pata al gato, siempre buscando ver qué es lo que el hombre puede ofrecer. ¿Quién se equivocó? ¿Quién fue el que le erró? ¿Quién fue el que desobedeció a Dios para que este hombre esté tirado ahí? Y Jesús respondió y como diciéndole, no importa quién fue, sino que lo que importa es que la gloria de Dios va a ser manifiesta en su vida, ¿no? Perdonándolo obviamente de pecado, ¿no? Y los fariseos, sacerdotes judíos, ¿no? Detrás, los amadores de la letra, de la piedra, de la sombra, los amadores de sombra, los amadores de Moisés, los amadores del viejo pacto, ¿no? Los que no reconocieron a Cristo, decían, ay, ¿quién es que puede perdonar pecados? ¿Cómo puede? ¿Con qué autoridad lo puede hacer? Hoy hay amadores de la sombra, hay ministros de la sombra y tenemos que entender de que debemos ser ministros de la obra completa del Señor o de Cristo, no ministros de la sombra. Una vez escuchaba también, como decía el pastor, ¿no? Tenemos que entregarle todo a Dios de nuestra vida, porque es ahí donde Dios pesa nuestro corazón. Porque Abraham llevó a su hijo al monte para sacrificarlo. Porque Dios le pidió que sacrifique a su hijo. Porque Dios estaba probando la fe de Abraham, dicen, ¿no? Se agarran sacando de contexto todo y no entendiendo de que Dios jamás iba a permitir que Abraham mate a su hijo porque le proveyó, porque ya de antemano tenía provisto ¿a quién? Un cordero. Porque de la nada apareció un cordero. Porque de la nada envió Dios un cordero para que sea sacrificado. Por causa, en lugar del hijo de Abraham, de Isaac. Isaac, escucha, Isaac éramos nosotros. Isaac era la humanidad. Abraham, podemos decir, era la ley, sujeta, obviamente a Dios, pero por encima del hijo. De los hijos de Isaac. El altar, el propiciatorio, la cruz.
No sé si me voy a explicar. Isaac éramos nosotros. Abraham, la ley. Dios, obviamente, y el Cordero. El sustituto de Isaac. El sustituto, escucha bien, por favor, el sustituto del Hijo, de los hijos, de la humanidad. El Cordero, Cristo, nuestro sustituto, quien paga el precio de Isaac. Y cuando uno lo ve de esa manera, yo creo de que en nuestra mente empieza a haber un caos. Sí, Dios produce un caos, pero no un caos físico, sino un caos mental, donde las neuronas comienzan a activarse, ¿no? Y diciendo, che, pensemos bien con cordura, no por encima, no por debajo, pensemos con cordura, miremos el sacrificio de Cristo. Los amadores de la sombra no pueden lograr ver esto porque no entienden o porque no creen de que Jesús, el Cordero, el Cristo, el enviado, fue nuestro sustituto. Entonces siguen poniendo las obras humanas por encima antes de poner la obra del sustituto. El que intercambio. Yo cuando empecé a ver esta historia, ¿no? Dije yo, claro, Isaac éramos nosotros, destinados a morir. Destinados a morir. Pero Dios envió al Cordero. Juan el Bautista dijo, he aquí, como dijo el pastor Leonardo, he aquí el Cordero que quita, no que va a tapar, no que va a limpiar, como quien dice, barrerlo, correrlo, sino que va a quitar el pecado. La palabra quitar quiere decir que no está más. No está más. Cuando la iglesia entienda que no son nuestras acciones las que nos presenta a Dios para ser aprobado, sino que es la acción del Hijo, del Cordero, es la acción del único, la que nos presentó a nosotros delante de Dios como hombres justos, santos y perfectos en Él. Y quiero leer, por favor, porque no lo leí, y a mí me enseñó quien fue mi pastor durante muchos años. Lee la palabra, me decía. Puedes hablar muy bonito, puedes decir muy bonito, pero si lo que tú dices no está aquí, entonces simplemente es palabra. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías 53, por favor. Versículos 4 y 5 dice así. Yo sé que lo conocen, obviamente, pero dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¡Wow! ¿Quién se llevó nuestras enfermedades? Él. No, pero Dios mandó una enfermedad, dijo, ¿no? El pastor Leonardo decía, ¿no? Que escuchaba a tal persona, no, Dios te da hacha o Dios te está castigando con enfermedad. Él se llevó, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabe una cosa? Dios se llevó hasta el mínimo dolor que usted pueda estar padeciendo. Hasta ese dolor de uña. Se cortó mal la uña con la tijera. Dios se llevó los dolores, se llevó la enfermedad. Y sufrió, dice, nuestros dolores, perdón, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios y abatido, ¿qué quiere decir? Que Dios
escucha, fue Dios que... esto va a estar bravo porque, discúlpenme, y me quieren bloquear, me bloquean. Dios derrama su ira por causa del pecado a su Hijo. Porque alguien tenía que pagar. Esto nadie lo quiere decir. Esto nadie lo quiere creer. Porque como el Padre va a derramar de su ira, escucha, Cristo no le paga al diablo por causa del pecado. Cristo no le paga al diablo ni a la muerte por causa del pecado. Cristo le paga con su sangre al Padre. Por eso luego que Él resucita dice a María, no me toques. ¿Vieron cuando le dice, no me toques porque todavía no he ascendido? Todavía no he terminado la obra. Todos creen que la obra terminó en la cruz. O algunos creen que la obra terminó allí en el infierno. Otra cosa que quizás algunos no quieren creer, de que Jesús descendió al infierno, porque ahí fue en las puertas del Hades, en el Hades, donde destruyó al diablo, pero él tiene que presentar, escucha, al Padre su sacrificio. Él tiene que ir, entrar como sumo sacerdote de todos nosotros, según Hebreos, ¿no? Y presentar en el lugar santísimo, donde está el Padre, y presenta a Él como el sumo sacerdote de todos nosotros, de toda la humanidad, su sacrificio. Pero dice, más el herido fue por nuestra... dice, dolores, y nosotros estuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¡Wow! ¡Qué rebelde que eres! Dios te va a castigar. Dios te va a herir. ¿Quién fue herido por mis rebeliones? Molido por nuestros pecados. Él fue molido, Él fue azotado por el pecado de la humanidad. El castigo de nuestra paz. Había que pagar para la paz. El castigo por nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Cristo, en Él. Recuerda, en Él. Cuando habla en Él está dando un indicador en algo, en Él. ¿A quién apunta? En Cristo. En Cristo, en Él. El pecado de todos nosotros. Dios cargó, escucha. Dios cargó el pecado de toda la humanidad. En Cristo. Cristo cargó el pecado de toda la humanidad. Y Él fue abatido por Dios, herido por Él. No dice herido por Satanás. No dice herido por el hombre. Porque la paga para que la persona sea absuelta de una condenación, de un juicio, y la persona pueda encontrar paz, donde, ¿qué es decir paz? Que ya no hay delito delante del juez. Delante de un juez no hay delito. No hay delito. Tuvo que recaer en el sustituto, en el cordero que Dios envió, en esa pequeña imagen que tenemos quizá entre medio de árboles
un par de piedras y un hombre con un hijo llevándolo para ser sacrificado. Y de repente aparece ese cordero, enviado por Dios para que la vida del hijo no sea lastimada, no sea arrebatada, no sea maltratada, sino que ese cordero cumpla la función, porque todo siempre apuntó a Cristo. Por eso digo que no podemos vivir bajo la sombra, pensar bajo la sombra. No podemos ver lo que quizás pueda pasar en los países vecinos desde una mentalidad de la sombra, sino que tenemos que ver de que obviamente tenemos libre albedrío, decisiones, pero no podemos echarle la culpa a Dios de nuestras acciones. Yo le digo a mi hijo, a Noah, que ahora anda corriendo por toda la casa, y estoy atrás obviamente y no quiero que toque los enchufes, no quiero que obviamente que meta el dedo en la tecla de la luz. Y le digo, si metes el dedo de la tecla de la luz, te va a agarrar corriente. Lo mismo que le enseñé a los hermanos más grandes. Pero ya los hermanos más grandes ya conocen. Y si va Alexander con 22 años y métele el dedo en la luz, ¿qué cree que le va a pasar? Le va a agarrar corriente. Y yo le había dicho, pero te dije que no metas, te enseñé durante toda la vida que no metas el dedo ahí. Yo no estoy diciendo que no va a tener consecuencias de tus malas acciones, porque obviamente sí hay consecuencias, pero no consecuencias eternas. No consecuencia eterna. Pero entendamos de que el sistema del mundo no es el sistema que rige de parte de Dios. Y cuando pasan estas cosas, lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Claro, todo lo bueno y todo lo malo, Dios lo creó Él. E incluso le echan la culpa a Dios de la creación. Incluso le echan la culpa a Dios porque Adán desobedeció. Siempre le están echando la culpa a Dios. Adán mismo, escucha, cuando pecó, cuando desobedeció, lo primero que hizo no es reconocer su error, sino que decirle a Dios cuando Dios se acercó y dijo, ¿dónde estás, Adán? Y él dijo, estamos acá, ¿y qué te pasó? ¿Y quién te enseñó? Bueno, y todo lo que ya sabemos. Y él le responde, la mujer que tú me pusiste acá, la mujer que tú, vos sos el causante, si no hubieses puesto a la mujer, yo no hubiese desobedecido, Dios, es tu culpa. Siempre echando la culpa a Dios. Y acá los dejo. Cham. Pastora Roxy. Claro que sí. Interesante, interesante. El pastor cierra el ciclo allí y aquí lo abro yo porque ciertamente pues llevaba a reflexión esa palabra que con la que cerró el pastor. Efectivamente, a todos le echan la culpa a Dios. Y eso es algo muy importante. El pastor Javier decía, bueno, sí, pero es que hasta Adán le echó la culpa. Y si pudiéramos nosotros los seres humanos de entender y de reconocer de que nosotros tenemos consecuencias por nuestros actos y no es que Dios nos envíe un castigo para matarnos y todo el cuento, porque es que si no hubiese venido Cristo. Entonces, tomando en cuenta lo que dijo el pastor, ¿no? Hay que leer la Biblia. Y si nos posicionamos un momento acá en la palabra del Señor,
y nos movemos un momentico, le voy a decir si recuerdo acá la cita bíblica. Yo le voy a decir, fíjese que acá donde dice, en Santiago 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? No es de Dios. Porque se pueden acabar las armas, las bombas nucleares, puede que la tierra no tiemble, puede que nos amarren a todos en un cuarto, puede que digan, bueno, el pastor Javier, el pastor Leonardo y la pastora Roxy son el terror del mundo, vamos a encerrarlos en un cuarto, a ellos, ¿verdad que sí? Poniendo por ejemplo, que Dios nos guarde. Y entonces estamos encerrados en un cuarto sin herramientas para hacernos ningún tipo de maldad, es decir, no podemos ni siquiera tocarnos, pero entonces ¿dónde dejan cuando nos dejan con la boca abierta? ¿Qué podemos generar nosotros con nuestra boca? Cuando la palabra de Dios dice que con nuestra boca declararemos bendiciones, pero también maldiciones. Entonces, cuando mi boca empiezo a proclamar cosas negativas del pastor Javier y empiezo a declarar maldiciones y voy matando su alma, aunque su cuerpo y esté físicamente allí, pero voy matando su alma. ¿Y eso quién lo hace? Lo hizo Dios. Y Dios mató a Javier. Y llega la familia de Javier y dijo, bueno, ¿por qué Dios permitió la muerte de Javier? Y lamentablemente no hemos reconocido de que nosotros los seres humanos somos pecadores perversos y que la única salvación que tenemos es Cristo, que si nosotros nos arrepentimos, porque es que Dios no viene a condenarnos a nosotros, bien lo dice, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces yo no puedo ser amiga de Dios y ser amiga del mundo. ¿Qué es el mundo? Tener una vida adúltera, porque efectivamente eso me va a condenar. Y no me está condenando Dios, me estoy condenando yo. Cuando Dios me dice a mí, todo te es lícito, pero no todo te conviene. El pastor Javier lo decía, hay un libre albedrío y yo elijo lo que tengo que hacer, el bien o el mal. Adán tuvo su elección y él eligió mal y aún así le echó la culpa a Dios. Hubo una imagen que también vi temprano en donde decía, el mundo siempre te va a juzgar, las personas siempre van a tener algo en contra de ti. Bueno, pero ¿quién no? Si el mismo Adán tuvo algo en contra de Dios y Dios no deja de ser Dios, Dios sigue siendo Dios a pesar de lo que nosotros podamos opinar o podamos entender. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Nosotros no nos vamos a perder por el pecado. Nosotros nos vamos a perder es porque no escudriñamos. La palabra de Dios dice que si somos falta de sabiduría, bueno, pues pídala al Padre y Él nos las va a dar. Es decir, que cuando la Biblia me relata a mí de todo lo bueno que me da Dios, ¿en dónde queda eso? Cuando no reconocemos, cuando yo no reconozco que por mis actos, entonces usted me va a decir a mí que yo le soy infiel a mi esposo y mi esposo va a decir, ¿dónde estabas tú, Dios, cuando ella pecó? Por favor, tenemos que ser un poco prudentes en saber de que nuestras acciones nosotros tenemos que ser responsables de nuestras acciones y que eso trae destrucción. Si yo falto a mi matrimonio, yo voy a traer destrucción para mi familia, desunidad, deslealtad, y eso no lo provoca Dios, eso lo provoca el hombre. Y que mi acción tiene una consecuencia tanto como para mi familia como para aquellos que me rodean. Y eso va generando no solamente para mi familia, sino para aquellos que nos ven una desunión total. ¿Y a quién vemos? A Cristo. Cristo llevándose los latigazos todavía, ya que Él murió, y mi Cristo todavía sigue siendo condenado por el mundo, y mi Cristo todavía sigue allí pagando por las consecuencias que nosotros hacemos. Entonces, codiciamos, mire, el ser humano es tan perverso que si el pastor Leonardo, yo escuché una vez una persona, vamos a dar un ejemplo acá rápidamente, yo le escuché en una conversación cuando dijo, vamos a suponer que el pastor Leonardo tenga, no sé, $1,000, pastor, dígame,
$1000 en la cuenta y el pastor Leonardo sea tan egoísta que diga, mira, es que ni teniendo te los presto. Fíjese, o sea, lo que está en el corazón del hombre es lo que mata. Por eso es que si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a llegar a esa salvación. Cristo vino a dar salvación y eso es evidente, eso es algo que nadie puede tapar, no podemos tapar el sol con un dedo. Las señales que están aconteciendo ahorita son señales del fin del mundo. No es castigo de Dios, son señales. ¿Que tenemos que arrepentirnos? Sí, eso tenemos que hacerlo y es evidente. Si no nos arrepentimos y no reconocemos de Cristo, pues no vamos a tener esa salvación. Porque evidentemente una persona que esté practicando lo malo, pues no va a tener lo bueno. Porque si no, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí predicando del amor de Dios y de los beneficios que tiene hacer el bien? Si no, nosotros también estuviéramos haciendo cualquier cantidad de maldades en el mundo. Y de eso no se trata de que nosotros sigamos el bien, cosas que de verdad que nos generan son multifacéticas los beneficios que nos da el Señor. Almas adúlteras, dice el 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿eso es culpa de Dios o del hombre? Bueno, le vamos a echar la culpa a Dios porque tampoco es culpa mía. Entonces, es algo evidente y es algo racional y es algo que debemos aprender a diferenciar en lo que es el amor de Dios y los actos y las consecuencias que puede tener la humanidad de la destrucción que está teniendo por sí sola. Entonces, eso es algo que de verdad hay muchos que no aprenden a diferenciar, hay otros que sí, por eso debemos escudriñar, porque nosotros no nos perdemos por el pecado, sino por la falta de conocimiento, por la falta de escudriñar, por la falta de leer, por la falta de conocimiento, creyendo que yo estoy haciendo el bien y no lo estoy haciendo, por eso me pierdo y arrastro a otros. Entonces, por eso tenemos que ser muy responsables al momento de hablar un tema, de predicar la palabra, de dar un estudio, de hacernos responsables de lo que decimos y tomando en cuenta pues de que Dios tiene que tener el control de todo. Él tiene siempre el control de todo. Él nunca ha perdido el control de nada. Nosotros somos lo que somos desobedientes, no queremos apegarnos a lo que dice la palabra y por eso cometemos los errores que cometemos y siempre hay una generación que está atrás, hay unos que escudriñan, pero hay unos que están como el loro, pite y repite. Por eso es que tenemos que cuidarnos de eso y de cuidar a la generación que viene, porque nuestros hijos vienen atrás viendo exactamente el ejemplo que nosotros también ciertamente estamos dando. Pastor Leonardo, quiero escucharle, porque ya el pastor Javier agarró esos $1000. El pastor Javier no esperó que yo dijera nombre. El pastor Javier dijo, amén, amén, los recibo en el nombre de Jesús. Recíbalo, pastor Javier. Los agarré también hace rato. Sí, pastora, ciertamente ahí. Larga la billulla, Pastor Leonardo. La billulla es el money. Sí, pastora, el micrófono. Creo que ciertamente cuando escudriñamos la palabra, cuando podemos interpretarla, a veces el hombre como tal quiere, yo voy a usar una frase que dice mi esposa, quiere figurar, quiere ser protagonista de todo. Así como fue protagonista Adán, que le echó la culpa a Eva, y Eva vino y le echó la culpa a la serpiente. Pero el que tiene la culpa es Adán, porque era el que el Señor le dio la orden. Él era el que tenía que proteger a su esposa, cuidar a su esposa, en todos los sentidos, cuidar lo que el Señor le entregó. Y eso es parte de esencial dentro de la... Mal y pronto, Adán fue el que recibió la orden directa de Dios. Eso es correcto. Entonces, yo creo que hoy cuando vemos este tipo de comentarios que se sobresalta y sobresale,
ciertamente el Señor puede hablarnos a nuestros corazones de una manera personal, porque si yo hablo desde mi experiencia o de lo que me sucede, yo no puedo edificar un pueblo basado en mi experiencia, o sea, en la experiencia íntima con el Señor. Si el Señor habla a mi corazón y me dice, Leonardo, va a temblar tu casa, va a temblar tu tiempo, tu tierra, tu broma, pero eso es hablando a mí espiritualmente, a mi vida, a lo que es la esencia de Leonardo como hijo. El Señor está instruyéndome, pero yo no puedo edificar a un pueblo basado en eso. ¿Por qué? Porque corren el riesgo, no es que sea, ojo con esto, no es que sea un evangelio light o un evangelio que yo esté predicando flojo, como muchos afirman, un evangelio que porque tenga simple y llanamente, yo creo en el amor de Dios, yo me siento un hijo amado eternamente, como todos nosotros deberíamos sentirnos, pero no, no me, no me implica, no me indica que debo de seguir ser obediente a la palabra del Señor. Es muy clara, el Señor dice que trae obediencia por medio de su palabra. Tampoco voy a caer en la rigurosidad de ser religioso y legalista, y aquí va parte de lo que sería mi punto de final de esta enseñanza. En Mateo 24 hay 3 señales que el Señor le indica a sus discípulos, porque siempre las personas van a buscar señales para buscar el medio de un fin, y solamente lo voy a dejar, como dice el pastor Javier, como tarea. Y la palabra que usa Cristo o Jesús en ese momento es: el fin todavía no es. Entonces, hay personas que hoy en día todavía usan esa palabra. Si Cristo, como dijo en Isaías 53 y 54, si Cristo vino a morir por medio de esa paliza que le dieron, de ese poco el latigazo que le dieron, caminó a la cruz del Calvario, fue azotado, fue crucificado y no dijo nada, no se quejó. Nosotros, cuando nos pinchamos un dedito, sobresaltamos nuestras vidas, me pinché, lloramos, gritamos, tantas cosas que podemos hacer. Y el Señor no dijo ni una palabra de esas cosas, de quejarse. Él fue como ese cordero, como dice la palabra, calladito, directico al matadero. Y hoy en día muchas personas se olvidan de predicar al Cristo, de predicar el sacrificio perfecto. Por eso que el apóstol Pablo decía que el poder de la predicación de la palabra es poder de la cruz, es poder para nosotros, es poder de Dios para nosotros. Y ese poder no solo se va a manifestar en lo que podamos hacer en 4 paredes, en nuestras congregaciones, sino que prediques el mensaje de salvación, prediques al Cristo, que es el que va a traer salvación y vida eterna. Es ese que tú vas a predicar con amor, que por amor al mundo dio su vida. Y algo que en el capítulo 53 de Isaías dice: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirán el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó por el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es tremendo como cierre el profeta Isaías en ese pasaje. Intercedió por los pecadores. No dice que nosotros vamos a interceder por él para que nuestros pecados sean borrados. Dice el pastor Ricardo: si tú quieres agregar 1% a tu salvación, deja de ser salvación, porque le estás aplicando ¿cómo que se llama? Esfuerzo humano para decir: yo también tuve que ver con esa salvación. Aún hay una pastora que usa un 60-40, que muchos lo conocen. Ese 60-40, ella dice que el 60 es la gracia y el 40 es tu sacrificio, tu ofrenda, tu diezmo, tu trabajo para el Señor, para que pueda alcanzar y yo no sé cómo saca esa ecuación, para la estatura del varón perfecto. Ninguno de nosotros vamos a poder alcanzar, si vamos a ser imitadores, dice la palabra. Sé imitadores de mí como yo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, hoy, más que nunca, debemos de ser, como dijo la pastora Roxy, ser responsables.
En el libro de Lucas, y en el libro de Lucas, 9:55, hay un relato donde Cristo reprende a sus discípulos y le dice que ellos tienen necesidad de poder y que le piden poder a Cristo para lanzar fuego a ese pueblo de Samaria. Imagínate, Cristo le llega y le dice, ¿no saben de qué espíritu son ustedes? Entonces, si hoy en día yo puedo decir, Jonás, tuvo una profecía, pueblo de Puerto La Cruz va a temblar esta noche en el nombre poderoso del pueblo, arrepiéntense, porque si no va a caer la ira de Dios. Entonces, la ira que cayó en la cruz del Calvario, ¿qué significa para nosotros? En el mismo libro de Lucas, Cristo también hace una analogía muy severa, donde compara el pueblo galileo y el pueblo romano que estaban trabajando a la vez, y hubo un temblor, dice la escritura, no directamente, pero si investigamos e indagamos, dice que hubo un fuerte temblor y hubo un derrumbe y murieron 10 galileos. Y los que estaban ahí, los mismos profetas, los mismos discípulos le preguntan, ¿eran esos hombres tan pecadores? Y Cristo le dice, de ninguna manera, ninguno era más pecador que el otro, solamente que estaba en el sitio equivocado y, oye, fallecieron. Entonces, podemos atribuirle, como dice el post de hoy, o la enseñanza, el dilema de castigo. ¿Dónde quedó la obra de la cruz? ¿Dónde quedó ese sacrificio perfecto para cada uno de nosotros, para la remisión del primer pecado, de que es la desobediencia del hombre? ¿Dónde quedó eso? Y todo lo que con eso conlleva. Dice, como ese pastor Javier, para que hubiese perdón de pecado, hubo que haber muerte del testador, la cual fue Cristo. Y entonces, eso nos lleva a nosotros a reflexionar cada día. Debemos primero ser responsables. El apóstol Pablo decía que debemos ser ese ministro competente, razonable, enseñable, un corazón para que pueda enseñar conforme a la palabra. Pablo nunca fue y enseñó conforme a lo que él aprendió. Él enseñó conforme a lo que Cristo le mostró. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Enseñar conforme a la palabra, enseñar del amor de Dios, enseñar que ese Cristo que murió en la cruz del Calvario se llevó todos esos males que muchos hoy profetizan, para que pueda haber arrepentimiento. El arrepentimiento no lo vas a provocar tú, lo va a provocar el Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra, de un mensaje de verdadero, un mensaje que lleve a ser reconfortante para esa persona. Es un mensaje de salvación, donde cada uno de nosotros vamos a entender y comprender qué es la vida eterna para cada uno de nosotros. Pastor Javier. Sí, por eso es importante, ¿no? Ver, como decías vos, ¿no? ¿En dónde queda la cruz? ¿O dónde queda el sacrificio del Hijo? ¿Dónde queda? Lo vemos desde una perspectiva simbólica e histórica nada más, como un símbolo más, o en realmente entendemos de que eso tuvo que perpetuar en la historia hasta el día de hoy y en el futuro de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Su sacrificio bastó. Su sacrificio es lo que tiene que ser lo suficiente en nuestras vidas y no nuestro sacrificio. Cuando lamentablemente pensamos fuera del sacrificio y pensamos fuera de lo que Él hizo por nosotros, entonces no le damos valor en realidad a la vida del Hijo, porque está por encima la vida de los hombres. Cuando creemos de que las cosas malas que puedan pasar pasan por Dios y que Dios aprueba esas cosas, entonces no estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios.
Yo me canso de decirlo en todas las veces que hablo, todas las veces que predico, en todas las veces que enseño, sea en las redes sociales, o sea en la iglesia, o sea en donde fuese. Siempre les recalco a la gente porque es necesario entender cuál es la voluntad. Parece que la gente no conoce la voluntad. Y a veces se lo decimos y lo repetimos y lo repetimos y lo recalcamos, porque no es el evangelio, se trata de repetir lo que Cristo hizo, la escritura. La escritura habla de Cristo, de lo que Él hizo, de quién es Él. Y nosotros debemos predicar, hablar, repetir lo que la escritura dice. Y yo no me canso de decirle a la gente, ¿conocen la voluntad de Dios? Porque de acá se trata, porque si yo conozco la voluntad de Dios, déjeme decirle que no va a caber ninguna duda, no te va a caber ninguna duda dónde quedó la obra de la cruz. Si entendés cuál es la voluntad de Dios, no vas a tener duda si Dios envía maldiciones, si Dios envía terremotos, si Dios envía enfermedades, si Dios envía y envía y envía y envía todo lo malo que a vos te acontece. Entonces la pregunta es, ¿estoy entendiendo? Podemos agregarle ahí abajo. ¿Estoy entendiendo cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Estoy entendiendo cuál es su voluntad? ¿O estoy pasando por alto, aún sabiendo cuál es la voluntad? Vuelvo a repetirles, nos encanta tener el dedo de San Pedro, ¿no? Hay una película que habla del ojo de Dios, ¿no? Rápido y Furioso, una película, ¿no? Rápido y Furioso, creo que en la séptima, octava, ya no me acuerdo, porque sacaron como 200 Rápido y Furioso, y dice el ojo de Dios, ¿no? Que todo lo ve. El ojo de Dios, ¿no? Y va para todas las cámaras se prenden, ¿no? ¿Cuántas personas le encanta tener el ojito de Dios, mirar el pecado interno, el mirar a ver qué es lo que hace el pastor Leonardo cuando apaga la cámara, qué es lo que hace la pastora Rosy cuando apaga la cámara, qué es lo que hace el pastor Javier cuando apaga la cámara? Le encanta eso, ¿no? ¿No? Son profetas como te vuelvo a repetir, profetas de apocalípticos, son profetas de lo malo, profetizan maldades, están siempre viendo. Yo mire que vengo de una iglesia así, donde se levantaba la profeta o el profeta y papito querido, que las patitas, las piernitas nos hacían así, ¿no? Y ya empezaba la lengua y ya, ahí, porque vos, porque bla, bla, y yo ya venía herido por mis rebeliones, por mis causas, porque no entendía, porque estaba mal, y de repente lo que menos me hacían era predicarme el evangelio, sino que te exponían delante de toda la gente, y bueno, tantas cosas, ¿no? Y hoy por eso cuando hoy invitan, fíjate, ¿no? Invitan a un profeta a una iglesia, no quiere ir nadie, no quiere ir nadie, no, dice, no voy. Antes de ir me rezo 4 Padre Nuestro y 5 Ave María. No quiero ir, te dicen. Entonces, tenemos que entender, amados, dónde, como dice el pastor, dónde queda la obra de la cruz, pero también entender cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es enviar terremotos, la voluntad del Padre es enviar enfermedades, es probarte. Al pastor Sergio, lo voy a nombrar yo, al pastor Sergio, yo no soy Sergio. Al pastor Sergio, escribió y justamente puso, Dios no castiga o tienta a nadie con el mal. Y esto se encuentra en Santiago, capítulo 1, verso 13. ¿Sí? Y después pone Dios es bueno, Santiago 1:17.
lo quieren buscar ahí alguno y lo vamos a leer. Ahí me avisa cuando ya lo tienen y lo leemos, porque de esto se trata. Estamos continuamente pensando mal, estamos entendiendo mal, no conocemos la voluntad de Dios, creemos que conocemos la voluntad de Dios, pero creemos que conocemos la voluntad de Dios no yendo a la cruz o después de la cruz, no viendo nuestra nueva vida en Cristo, no viendo lo que Él ganó a favor de todos nosotros. Tenemos un lente todavía desde la sombra, tenemos un lente oscurecido, parecen como esos lentes de sol, negros, vemos todo negro. Entonces, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, no va a caber la duda en ningún momento. ¿Sabe que la duda es uno de los enemigos de la fe? Y si usted duda cuál es la voluntad de Dios, entonces usted no está en fe. No estamos en fe. O perdón, cuando hablo no estar en fe, no estoy diciendo que no tengan fe. Ojo, acá. Pero no puede poner actividad, no puede ser proactivo en la fe. Entonces, ¿ahí alguno lo tiene ya? Santiago 1:13 y 1:17. El que lo tenga. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre y de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si aún incluso Santiago, con un lente más judaizante, porque cuando él escribe tiene parte de la letra un poco más judaizante, está entendiendo de que Dios jamás va a tentarte, jamás va a proponerte a prueba. Es porque Dios conoce que las habilidades del hombre no son tan buenas como la misma habilidad que hizo Cristo, o con la misma habilidad de Cristo, cumpliendo la función en la cruz. Dios no puede tentar a nadie, porque si Dios pone o por ejemplo te está tentando, te está poniendo a prueba, está diciendo tienes que hacer algo, vos tenés que hacer algo. Y Dios mismo estaría negando la obra de su Hijo. Dios no puede tentarte porque negaría la obra de su Hijo. Dios no puede tentarte ni probarte, ni maldecirte, ni dar nada malo, porque la obra del Hijo, la vida del Hijo, está por encima de todas las cosas. Es la obra del Hijo, escucha, es la obra del Hijo la que sostiene durante todo el tiempo a los hijos. Es la vida de Cristo la que sostiene y seguirá sosteniendo la vida de todos nosotros. No son nuestras obras, es obra. Hablando de una obra, de una acción, de una sola acción que justificó a todos. Es una, es la que es Cristo. Por eso Él no puede tentar a nadie. Gracias, Pastor Sergio, porque
9 veces se nombró el pastor Sergio ya. Va a soñar con nosotros el pastor Sergio. Pero gracias ahí por compartir eso. La pastora Gloria Salazar puso toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre y de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Pero ahí está nuestra mentalidad, ahí tiene que estar nuestro pensamiento puesto. Entender, amados, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De Dios. ¿Vio? Dígame si un terremoto, una catástrofe, tiene algo de bueno, si es una buena dádiva. Yo siempre lo resumo en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dígame dónde se encuentra lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En que miles de personas mueran por una bomba nuclear o por no sé, o por lo que pasó en estos días. Dígame cuando, por ejemplo, se hunde un barco en el medio del mar por un problema mecánico y todos dicen, no, fue Dios. No, yo tengo que entender cuál es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre fue enviar a su Hijo a morir por mí, a darme una nueva vida, a entender que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo lo que desciende, todo don perfecto, todo eso desciende de lo alto, de mi Padre. Y eso es lo que yo tengo que empezar a entender. Eso es lo que tenemos que entender. Y dejar de calificarnos si somos más santos, más justos, más perfectos, según nuestro comportamiento. Y no estoy diciendo que usted tenga que salir y hacer lo que usted quiera, no, ya se lo ha dejado bien claro este tema, pero nunca está de más recalcarlo, porque aunque Jesús decía y enseñaba la buena nueva, siempre decían, ¿con qué autoridad expulsa a los demonios? ¿Será que lo hace en el nombre de Belcebú, porque es hijo del Belcebú? Y Jesús los miraba como diciendo, Dios mío, Dios mío, Jesús diciendo, ¿no? Pero entendamos. Vuelvo a dejar esto, por favor. ¿Dónde queda la obra de la cruz? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pastora Rosy, Pastor Leonardo, hasta acá mi aportación. No aporto más, me callo la boca. Chao. Bueno, Pastor Javier, de verdad que muchísimas gracias. La participación en este live de verdad que fue muy emotivo, enseñándonos de que todo está vigente, sigue vigente, de que nosotros como seres humanos tenemos que reflexionar, sabiendo de que sin Dios nada podemos hacer, no determinando nuestros actos de rebelión y achacándole todo a Dios, porque todo se lo queremos achacar a Dios. Mayor ejemplo es el de Adán. Claro está que hay cosas que nosotros hacemos que de verdad que no son correctas. ¿Dónde quedó la obra de la cruz? Pues la obra de la cruz sigue vigente. Amén. Porque si no, imagínense dónde estuviéramos nosotros, a dónde fuésemos a parar nosotros. Claro está que evidentemente es algo que no podemos tampoco ocultar. La muerte es la puerta que nos abre para nosotros tener vida eterna, porque esto también es momentáneo, como lo dije, somos peregrinos en esta tierra y la obra de la cruz queda allí para arrepentirnos, para hacer lo bueno y agradable delante de la presencia de Dios. Es para que seamos imitadores de Cristo, para que tengamos salvación, no condenación. Para eso vino Él y por eso está la obra de la cruz, que aún después de haber pasado 2000 y tanto de años, todavía sigue vigente y seguirá vigente.
¿Qué es lo que pasa? Que nosotros confundimos la voluntad del Padre y la confundimos con nuestros actos de rebeliones que tienen consecuencias. Aún estando cuando Cristo estuvo crucificado, aquellos dos ladrones que estaban allí tuvieron actos que los llevaron a esa condenación. Es decir, cuando ellos fueron a morir, tampoco hicieron alguno, porque no fue por la salvación, nosotros no la tenemos por actos o por obras. Ellos allí no tuvieron ningún acto, no tuvieron ninguna obra, mas aún así uno lo reconoció, se arrepintió y tuvo entrada y morada con él. Entonces, ¿a qué nos lleva eso nosotros? Que nosotros aquí, por mucho que nos esforcemos, si no reconocemos a Cristo y no nos tomamos de la mano con Él y no seguimos ese camino, pues la tenemos todas de perder. Así que lo importante es que el hombre recapacite, que el Espíritu Santo le haga entender al hombre del pecado. También sabemos que esto es bíblico, que el amor de muchos se enfriará. Por allí también lo decía el pastor, que la maldad se va a multiplicar, pero la gracia sobreabunda en la tierra. Amén. Y de verdad que es algo del ser humano, de, de empezar a comprender cuál es la voluntad de Dios, para que nosotros tengamos claro y, y seamos pues idóneos al momento de llevar una palabra y no, porque cierto es de que cuando vamos a la iglesia pues queremos condenar. Bueno, yo te condeno a ti, Pastor Leonardo, porque tú, y Pastor Javier, porque tú, porque tú, porque tú. Bueno, está bien. Esto es una rueda. En un momento me voy a sentar yo para que me condenen ustedes a mí también, porque que yo no soy un juez. Nosotros tenemos un único juez, que es el que nos va a juzgar. Y Cristo vino a dar la vida por nosotros. No tengo el control de absolutamente nada, ni soy juez, ni sé en el momento en el cual cualquier persona pueda arrepentirse y aceptar a Cristo y irse con él. Yo no soy quien para condenar. Ah, porque voy a condenar a la bruja del barrio. Ora por la bruja del barrio para que la bruja del barrio se arrepienta y llegue a Cristo, porque Cristo no vino a condenar a la bruja. Cristo no vino a condenar a la prostituta. Cristo no vino a condenar a aquel que está en idolatría, en hechicería, en brujería, en lujuria. No, Cristo no vino a condenarlo. Cristo vino para que una iglesia hiciera lo que se hace en el reino de Dios, para que nosotros constituyamos el reino de Dios aquí en la tierra, para que todo aquel que cree se arrepienta, pues tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Orar, no juzgar. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Constantemente pedir a Dios que tenga misericordia por aquellas almas que el Espíritu Santo convenza al hombre de pecado para que ellos puedan arrepentirse. Porque antes de que nosotros estuviéramos aquí, estoy segura de eso, Pastor Javier y Pastor Leonardo, que antes de que nosotros estuviéramos aquí, alguien oró por nosotros. De eso no tengo la menor duda. Y por eso hoy estamos acá predicando el Evangelio y no fue por ningún esfuerzo de nosotros. Fue porque Cristo así lo quiso. Amén. Así que de verdad, muchísimas gracias por esta hermosa participación. Gracias por aquellas personas que estuvieron viendo. Gracias por los pastores que estuvieron participando. De verdad que muy agradada y esperando que, bueno, si Cristo no viene esta noche, nos podamos reunir prontamente. Amén. Y al pastor Sergio, para poder ver al pastor Sergio, ya le vi la cara al pastor Javier, para poder definir pastor Leonardo. Bueno, sí, es un error técnico. Bueno, Pastor Sergio va a estar en la próxima conexión. Esperemos tenerla prontamente a usted nuevamente, Pastora. La invitación es abierta. Este es un grupo internacional. Tenemos al Pastor Ferna, que le mandamos un fuerte abrazo allá en Brasil. Un hombre de Dios, misionero cabal como él, fundador, le gusta andar en misión, ha estado en Bolivia, Argentina, Uruguay, se quiere regresar otra vez para Uruguay, y así está. Ese Pastor Fernández, un hombre
que tiene mucha enseñanza basado en la gracia, basado en ese amor infinito de Dios para cada uno de sus hijos. Pastor Sergio, ¿puede indicarnos dónde está ubicado sus redes, igual a Pastora Roxy? Dijo Pastor Sergio. ¿Pastor Sergio está conectado? No, Pastor Leonardo, usted me tiene confundida. De verdad. No, es que yo me voy a cambiar el nombre a Sergio ahora. Y al pastor Sergio le vamos a decir Javier. Era igual. Chiste. Bueno, creo que acá concluimos. Hacemos un cierre. Obviamente vamos a hacer una oración. Pastor ahí, Rosy, si nos puede estar ahí ayudando. Vamos a orar por cada persona que se ha conectado, por cada persona que se va a conectar, y quizás por algunas personas que obviamente tuvieron algún ser querido que ha fallecido, quizás en esto de lo que han pasado. Si necesitan otras personas sobre sanidad, vamos a estar orando, ¿sí? La idea es poder entender de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que todo don perfecto, que todo don bueno, que toda buena dádiva viene de Dios, que la enfermedad no proviene de Él, que el castigo no proviene de Él, que la condenación no proviene de Él, ¿sí? Sino que en Él lo que Dios proveyó fue la vida misma del Hijo. Amén. Así que vamos a estar orando y ya nos estamos despidiendo. Así que, Pastora Rosy, te dejo a vos para que puedas estar orando por nuestros hermanos, ¿sí? Amén. Gracias te doy, Señor, por tu presencia, Padre amado. Te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que seas consolando a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño. Envía a tu Espíritu Santo a hacer un vallado espiritual, Señor, impenetrable, donde el enemigo, Señor, encuentra aquellas almas vulnerables. Te pido que la fe, mi Señor, se avive en ellos de una manera especial, Padre amado, así como lo has venido estando haciendo. Siga usted, mi Señor, levantando pacificadores, Señor, hombres y mujeres dispuestos, Padre amado, a consolar, a llevar la palabra del Evangelio, mi Señor, a que tu palabra, Señor, no se detenga en esta tierra. Fortalece a cada pastor, a cada intercesor, a cada uno de tus hijos puestos aquí en la tierra, porque somos la sal de la tierra, la luz del mundo, donde se predicará el Evangelio, Señor, hasta que tú vengas en gloria. Gracias te damos por tu presencia, gracias te damos por este live, gracias te damos por cada conexión. Ponemos en tu mano todos los proyectos, Señor, que vengan para que sea usted abriendo puertas, Señor, y que nuestra mente siempre esté atada, Señor, a la obediencia de Cristo. Gracias te doy por la vida del pastor Leonardo y su familia, por la vida del pastor Javier y su hermosa familia, por la vida del pastor Sergio y su hermosa familia. Señor, rodéalos con tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, y que nos sigamos añadiendo, mi Señor, y que más almas sean salvas en tu nombre. Creemos en tu presencia, en todo lo que harás y seguirás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno, mis amados, saludos a todos. Esto fue Estado de la Gracia con la pastora Roxy desde la ciudad de Caracas, el pastor Javier Soto desde Argentina con Messi al fondo. Soto, ya me viste, Sergio Soto. Ya. Y mañana vamos a Argentina. Javier Tosto. Así que bueno, un abrazo a todos. Se los ama, gracias. Gracias, un gusto conocerte, pastora. Y bueno, esperemos tener la oportunidad de otra vez poder también tener más charla, más enseñanza con estos ministros competentes del Evangelio.
Y bueno, un abrazo hasta allá grande, sí, desde acá Argentina, sí. Saben que están en nuestros corazones. Gracias, mi querido pastor, de verdad que lo recibimos con mucho gusto y bueno, le doy las gracias de antemano al pastor Leonardo que dio esa alegría, amén, porque al confundirlo usted con el pastor Sergio, de verdad que trajo mucha alegría también en este live. Yo creo que lo nombró 15 veces más o menos. Creo. Sí. Bueno, nos estamos viendo. Bendecidos a todos los hermanos que se han conectado. Chao. Amén. Esto es Stack de la Gracia. Saludos.